Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. Son de las 8:37 de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias. A esta hora conversamos con el doctor José Ugaz Sánchez Moreno. Él es ex procurador anticorrupción, expresidente de la Junta de Transparencia Internacional también. Y bueno, queremos agradecerle que esté con nosotros esta mañana. Muy buenos días, doctor Ugaz. Buenos días, Mávila, ¿cómo está? Buenos días, Fernando. Buenos días, doctor Ugaz. Bueno, primero que nada queríamos pedirle una opinión por lo que hemos conocido el día de ayer, después de una larga lectura de una decisión judicial respecto a la prisión preventiva que se ha determinado contra la señora Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros implicados en este caso de colusión agravada y otros delitos en el fondo Mi Vivienda. Era algo que ya de alguna manera se había anticipado. ¿Usted cree que es algo que corresponde? Sí, yo creo que era una crónica de un resultado evidente. Lo que resulta un tanto incomprensible es que se hayan demorado semanas en llegar a este punto, ¿no? Porque el Código Procesal Penal establece que son 3 los elementos que el juez tiene que evaluar, suficientes elementos de convicción que vinculen a los imputados con un supuesto delito, pena probable mayor a 4 años, y peligro procesal que se traduce ya sea en peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria. Y eso se ha podido ventilar rápidamente en algunas horas, es decir, no tenía ningún sentido ir uno por uno sobre los 200 elementos de convicción si el juez con 4, 6 o 10 de esos ya había superado el primer requisito. Lo de la pena era evidente por el tipo de delitos que se le imputan, y lo del peligro procesal también podía haberse dado en un resultado relativamente rápido, por supuesto, sin violar los derechos de defensa de los imputados, pero esto de que dure 3 semanas en audiencias continuadas y luego se vaya a la lectura de un extensísimo documento que puede haberse colgado en la web y solamente ir al resultado del fallo, esto no le veo mucha razonabilidad, y creo que es una característica que está generando cierto desprestigio en el sistema penal, porque nos enfrentamos a investigaciones que parecen interminables, cargadas de un formalismo que las hace extendidas y que la gente no advierte que se están produciendo resultados en tiempo oportuno. Es verdad que son investigaciones complejas, muchas veces con muchos imputados, con países a los que hay que pedir información, etcétera, pero para eso existe la tecnología, existen muchos otros medios que pueden agilizar estos procesos, y no hay que olvidar que precisamente transitamos del Código de Procedimientos Penales a este nuevo Código Procesal Penal básicamente por el tema de la celeridad en el procesamiento. Pasamos de un proceso escriturado a un proceso oralizado, con la idea de que eso nos iba a dar mayor velocidad, y creo que la cultura de los operadores no se ha adaptado a esta necesidad de cambio. Doctor Ugaz, si es que mi memoria es buena, usted fue el primer procurador anticorrupción nombrado por el mismísimo Alberto Fujimori el año 2000. Después ha sido una persona comprometida con el tema de la corrupción, que lo ha llevado a presidir Transparencia Internacional desde Berlín. Y publica ahora un artículo, Perspectivas de Desarrollo Institucional, de la consultora Videnza, en la que refiere una cifra que da escalofríos. De cada 100 soles que el Estado peruano invierte, 14 se desvían, si mi memoria es buena, a la corrupción. Es buena. Es buena, ¿no? 14 soles de cada 100 que el Estado peruano invierte. Lo cual, dice usted, da el marco numérico, cuantitativo de la crisis política que hemos vivido, con los sucesivos presidentes implicados en casos de corrupción, con todas las consecuencias que eso ha tenido. ¿Qué no estamos haciendo bien en materia de lucha contra la corrupción para que este problema se mantenga y se reproduzca, si no se agrave, desde el ya remoto año 2000 en que usted era procurador anticorrupción? Creo que estamos haciendo muy pocas cosas bien, pero en primer lugar quería referirme al libro que está citando Fernando, porque creo que es un aporte muy importante para el país. Este libro se enmarca en un proyecto denominado Propuestas del Bicentenario de Videnza Instituto, que es una institución sin fines de lucro que preside ahora Miguel Castilla,
y que ha venido haciendo propuestas, como su nombre lo indica, a través de, este es el tercer libro, hubo uno primero que se presentó en la época de las elecciones para que los candidatos tuvieran un mapa de ruta que pudieran chequear, el segundo que tiene incidencia en las propuestas para gobiernos regionales y subnacionales, y este tercero que después de Castillo creo que viene a pelo porque tiene que ver con el desarrollo y fortalecimiento institucional. En materia de corrupción habría que decir lo primero, que es con lo que yo parto el artículo, que tuve la suerte de ser invitado a participar en esta edición, y es que la corrupción no es un problema de ayer, ni es un problema coyuntural, es un problema histórico y es estructural. Y eso significa que la corrupción existe en la propia estructura del Estado peruano desde su origen. Ha habido un patrón colonial clientelista que marcó el derrotero del desarrollo del Perú. Mencionaba yo ayer en otra entrevista que, por ejemplo, escuchando a Carmen McEvoy con su visión histórica, señalaba que en realidad prácticamente desde el origen, desde la pelea entre Huáscar y Atahualpa, el Perú siempre ha estado en una situación de crisis permanente al borde del abismo. Y ella misma señalaba en más de una oportunidad que la traición, que de alguna manera es un componente de la corrupción, ha estado siempre presente en la historia del Perú. Entonces somos un país mal armado y para poder remodelarlo se necesitan profundas reformas estructurales. Esto no se arregla desde los juicios penales, no se arregla reprimiendo y sancionando. Tuvimos la ilusión en algún momento, y yo fui partícipe de eso, que con el resultado del proceso anticorrupción contra la red criminal de Fujimori y Montesinos habíamos empezado a resolver el problema de corrupción. O se escribía una nueva página de la historia, pero al cabo del tiempo transcurrido, ¿qué habría que hacer de esas reformas que usted menciona que son tan necesarias? ¿Por dónde empezar, doctor Ugas? Bueno, yo volvería la mirada a este mismo libro que estamos comentando. Ahí hay trabajos muy importantes de autoría de Milagros Campos, por ejemplo, especialista en reforma política. Ella establece ahí cuáles son las reformas indispensables, urgentes y las necesarias. Y son reformas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la inmunidad, que ahora que los congresistas quieren volver a escudarse en un blindaje de impunidad para los congresistas o para el propio presidente de la República, la necesidad de que pueda haber reelección inmediata, el financiamiento de las campañas, en fin, un conjunto de reformas, la bicameralidad que se han venido discutiendo hace tiempo y sin embargo no tienen concreción. Hay otro trabajo de la expresidenta de Servir que señala claramente la importancia que tiene la meritocracia y cómo un gobierno que quiera efectivamente enfrentar la corrupción tiene que apostar por un servicio civil profesional y tecnocrático, y ahí están las condiciones establecidas para que eso ocurra. También hay un trabajo de Valdés sobre seguridad ciudadana, que es un elemento que se da la mano con el crimen organizado y que se convierte en un caldo de cultivo para la corrupción. En fin, hay un conjunto de trabajos, el propio Castillo tiene reflexiones muy importantes ahí que creo que hay que mirar, porque lo que requerimos es un plan que sea conglobante, que sea integral y que permita de una vez por todas mirar cómo se ha estructurado el Estado peruano y cuáles son los pilares fundamentales sobre los que debemos construir la posibilidad de que no se impida el desarrollo. Esos vienen y saquean el Estado cada 5 años con nuevos bríos y entusiasmo, ¿no? Doctor Ugas, permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual queremos preguntarle sobre otros temas, por mi parte al menos, sobre la situación de la colaboración eficaz, que como usted sabe ha sido objeto de un debate entre políticos y entre especialistas. Vamos a la pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:46 y regresamos. Con el abogado penalista y ex procurador anticorrupción José Ugas, al quien le habíamos dejado antes de la pausa planteada la pregunta respecto a la figura de la colaboración eficaz, que por una parte ha sido muy utilizada y ha dado resultados en varios procesos graves, complejos, pero que al mismo tiempo es objeto de un debate, puesto que hay quienes quieren fijar parámetros que quizá va a distorsionar su uso. ¿Cuál es su opinión sobre el debate que ha habido respecto de la colaboración eficaz, doctor José Ugas? Bueno, como lo conversamos en la última entrevista que tuvimos,
esta ley se dio como una iniciativa de la Procuraduría ad hoc para el caso Fujimori y Montesinos, precisamente porque como estaba estructurado el antiguo Código de Procedimientos Penales, era una coladera toda vez que no estaba preparado para lidiar con las nuevas formas de criminalidad. Era un código de 1940. Y yo creo que esta ley ha probado largamente su eficacia. Por eso es muy preocupante que el Congreso haya desplegado esfuerzos inusitados para tratar de inutilizar la norma sobre pretexto de reforzarla, mejorarla, con una serie de eufemismos que cuando uno entraba al texto quedaba claro que lo único que querían era inmovilizar las posibilidades de la colaboración eficaz. El Congreso remitió la autógrafa al Ejecutivo y la Presidenta la ha observado, pero la ha observado esencialmente en el tema del plazo, ¿no? Porque efectivamente el Congreso quiso recortar los plazos a términos que eran pues absolutamente inviables. Estamos hablando de procesos complejos y que requieren un tiempo razonable para su investigación. ¿Se ha quedado corto el Ejecutivo entonces en la observación? Por supuesto que sí, porque habíamos señalado, y no solamente nosotros, muchos analistas y operadores del sistema han venido señalando que hay otros elementos neurálgicos. Por ejemplo, exigir que sea el fiscal titular el que esté en todas las actuaciones de una colaboración eficaz, eso es imposible. No hay personal en el Ministerio Público para que eso ocurra, y si eso va a ser una causal de nulidad, lo que vamos a ver es caerse las colaboraciones una tras otra. También ese proyecto del Congreso prohíbe o intenta prohibir que hayan corroboraciones cruzadas entre aspirantes a colaboración eficaz. Y fíjese usted, ya que empezamos hablando del caso de Sada Goray, que ha sido de alguna manera una suerte de telenovela que ha tenido a la opinión pública cautiva en las últimas 3 semanas, buena parte de ese caso se ha consolidado con la versión de Salatiel Marrufo, que ha venido entregando información. Si ese, el de la señora Tijero, ¿no? El de la señora Tijero que ha corroborado. Con la señora Tijero, efectivamente, que son 2 aspirantes que han entregado información valiosa que ha podido ser confirmada por otros medios. Si esa ley que pretende el Congreso estuviera vigente, eso no hubiera podido ocurrir y se puede haber creado una laguna de impunidad. Entonces, creo que toda ley es perfectible, por supuesto, se pueden mejorar los plazos, se pueden mejorar algunos aspectos técnicos, pero tratar de bajarle las llantas como ha intentado el Congreso, lo cual además lo ha hecho en un abierto conflicto de interés, porque hay más de 25 congresistas que están siendo investigados con casos donde hay colaboradores eficaces. Entonces es evidente que lo que están buscando es protegerse para que mañana no se vean en una situación comprometida por versión de terceros que han delinquido con ellos. Muy bien, doctor Ugaz, muchas gracias por sus explicaciones. Felicitaciones por el artículo que, como nos dice usted, ha sido publicado en esta edición de Evidencia Instituto y que da cifras escalofriantes sobre el impacto de la corrupción, no solamente sobre la economía del Perú, lo cual es grave, sino sobre la moral pública. Muchas gracias, doctor José Ugaz, que tenga buenos días.